Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra cita semanal con el mundo del atletismo, bienvenidos a En Cámara de Llamadas, hoy con ración doble en el menú, pero antes, como siempre os recuerdo, nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes, en Spotify y también a través de nuestro canal de YouTube y también seguirnos a través de las redes sociales en Twitter @ecllamadas y también a través de Facebook. Si nos buscáis en Cámara de Llamadas también aparecemos. Como decimos hoy, doble ración en el menú. Primero hablaremos de uno de los casos que más controversia ha traído en las últimas semanas, esa revelación de Mary Cain y de sus problemas dentro del Nike Oregon Project de Alberto Salazar. Vamos a contar con la presencia de Miriam Costa Agudo, especialista, psicóloga, futura especialista en los trastornos de la conducta alimentaria y también atleta, que nos va a hablar de todos los problemas que ha podido pasar y de todo lo que conlleva todo lo que ha pasado en Mary Cain. Y en nuestra sección de historia hablaremos de Lutz Long, el alemán que ayudó a Jesse Owens a ganar la medalla de oro en longitud en Berlín 1936, en aquella edición propagandística con Adolf Hitler en la grada. Así que, como decimos, cogemos aire y empezamos. Miriam Costa, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Lo primero, muchas gracias por atender la llamada de En Cámara de Llamadas. Con un tema que ha sido noticia esta semana, las declaraciones de Mary Cain, que han sorprendido, pero yo creo que han traído a la luz un problema importante y que el atletismo debe ser consciente de ello, ¿no? Sí, bueno, lo primero, gracias a vosotros por invitarme y la verdad es que sí, es un tema que me parece muy importante y del cual es un poco todavía tabú y no se habla demasiado y me gustaría que se hiciera eco debido a que es algo que realmente está ahí, aunque muchas veces no lo veamos o no se hable de ello. Bueno, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. Mary Cain fue una, por así decirlo, a mí no me gusta mucho la palabra, la expresión niña prodigio, pero bueno, siempre se utiliza en estos casos. Con 17 años consiguió meterse en la final del 1500 del Mundial de Moscú, Mundial absoluto. Venía haciendo unas marcas espectaculares y más o menos desde el año 2015 pues desapareció de la vida atlética. Años después, bueno, hace apenas unos días, en el New York Times sale publicado un vídeo de ella hablando de todo el tormento que pasó en relación a su grupo de entrenamiento, el ya famoso Nike Oregon Project, en el que ella precisamente en ese año 2015 sale de ahí. Ha necesitado de 4 años para dar a conocer su historia, pero ¿crees que va a servir precisamente para que ya tengamos conciencia, precisamente lo que hablábamos antes, de que esto es un problema y muy serio? Sí, yo creo que sí. Para muchas jóvenes atletas, como por ejemplo para mí, Mary Cain fue un ejemplo a seguir. Desde que era pequeñita veía que conseguía, siendo muy joven, cosas realmente extraordinarias. Y bueno, ha sido una referente y cuando desapareció no se supo nada más de ella hasta ahora que se ha pronunciado y resulta bastante chocante que sea por una cosa así, por un TCA, un trastorno de la alimentación, un tema de presiones a sí misma y de parte también del entrenador por estar más delgada, por rendir, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que es bastante impactante. En ese artículo precisamente habla de abuso físico y psicológico del grupo de entrenadores, remarca equipo masculino de entrenadores, que precisamente lo que le decían es que necesitaba estar más y más delgada para poder rendir. No sé si los oyentes ahora mismo tienen en mente una imagen de Mary Cain, pero precisamente no era un atleta que digas, pues necesitaría perder precisamente unos kilos, era una atleta delgada, una atleta típica de medio fondo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos inculcado muchos entrenadores, incluso atletas, que para llegar al alto nivel o a rendir al máximo necesitamos estar realmente delgadas y esto no es así, debido a que también todas las mujeres necesitamos un confort inmunológico que por lo menos nos permita estar sanas para poder rendir. Si no llega un punto que es verdad que tener
cierto peso, bueno, estar delgadas puede ayudarnos, pero hasta un límite, porque más allá podemos llegar a tener fracturas de estrés u otros trastornos que realmente nos pueden complicar no solo el rendimiento deportivo, sino nos pueden dejar secuelas de por vida como no, ser infértiles o tener problemas de huesos, osteoporosis, etcétera, que nos pueden acompañar el resto de nuestras vidas por una mala elección. Ella habla de que estuvo 3 años sin tener el periodo menstrual, tuvo innumerables lesiones óseas, como bien dices, esos problemas. Pero hay más problemas, ¿no?, que pueden derivar de este tipo de trastornos, y aparte, dentro de los trastornos de conducta alimentaria, sería un caso, ¿no? Un objeto de estudio todavía mucho más amplio. Sí, lo que tuvo Mary Kane se conoce como la triada atlética, que se compone de trastornos de la alimentación, osteoporosis o trastornos, problemas en la densidad mineral ósea y luego problemas menstruales. Y precisamente lo que tuvo Mary Kane probablemente fuera un trastorno denominado anorexia atlética, que pese a que no cumple con todos los criterios específicos que conocemos como los típicos de la bulimia, la anorexia, etcétera, realmente se produce una ingesta disminuida de la alimentación, o se toma menos de lo que se debería, se da menos aporte calórico del que se debería para poder rendir, etcétera, con tal de estar delgadas y llevar a un nivel. Entonces es bastante preocupante porque son síntomas o son comportamientos que pueden pasar desapercibidos, pero que actualmente se dan en muchas jóvenes, y no solo mujeres, también en hombres que desean tener un cuerpo determinado solamente para poder adquirir o rendir a un nivel. Bueno, y aquí es donde cobra vital importancia, de cara a reconocer esas señales, el entorno. En el caso de Mary Kane, el entorno no es que no ayudara a intentar solucionar, ayudar al atleta, sino lo que hizo fue que empeorara todo todavía más, ¿no? Sí, muchas veces las presiones es verdad que vienen de fuera, y si un entrenador te dice que tienes que bajar peso, tú vas a hacer todo lo posible por conseguirlo, ya que quieres alcanzar esos objetivos. Además, yo estoy segura que su familia intentaría ayudarla de cualquier manera, pero al igual que ella, pues también querrían acompañar a Mary Kane en su sueño atlético y que lo cumpliera. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces la presión nos la generamos nosotras mismas, porque al final somos las que queremos más. Y bueno, realmente ahí está el punto de inflexión y el punto de cambio, que somos nosotras las que tenemos que ver que hay ciertos límites que no se deben traspasar, y que aunque queramos cumplir nuestros sueños, no puede ser a toda costa o que cualquier cosa valga para ello. Claro, pero uno de los factores de riesgo precisamente es estar en esa edad adolescente en la que todo te puede influenciar más, ¿no? Donde todavía no tienes una... Pues no estás formada del todo, estás en desarrollo, tanto física como emocionalmente, y el hecho de que llegue un entrenador o un nutricionista o un psicólogo o lo que fuera, y no consiga reconducir esos problemas que tienes, lo que hace es ahondar todavía más y pues eso, incluso llegar al caso, como le pasó a Mary Kane, que incluso llegaba a autolesionarse a ella misma si no conseguía los objetivos que ella en su cabeza tenía que debían de ser de cara al alto rendimiento, ¿no? Sí, desde luego la pubertad es la edad, el rango de edad más vulnerable, especialmente para las mujeres, porque somos muy sensibles a cualquier comentario que nos hagan sobre nuestro peso, nuestro físico, etcétera. Todo nos afecta mucho más, y además es que a nivel fisiológico también somos muy vulnerables, porque nos estamos empezando a desarrollar, suelen aparecer nuestro primer periodo. Entonces es una edad en la que hay que tener mucho cuidado, porque cualquier pequeño fallo o cualquier cosa como restringirse la ingesta, pues puede acarrearnos consecuencias de por vida, y que son realmente muy difíciles de cambiar luego a largo plazo. Y no en el caso de Mary Kane, sino en muchos otros y muy cercanos. En España se dan muchos, y bueno, es difícil y es muy triste que pasen estas cosas.
¿Tú crees que se tiene en cuenta de cara, como norma general, a la hora de hacer una preparación de entrenamiento de cara a unos objetivos precisamente en estas edades, en edad adolescente? ¿Tú crees que se tiene en cuenta ese desarrollo, esos cambios fisiológicos que tiene el cuerpo, o se está mirando más por un rendimiento a corto plazo? Bueno, esta es una pregunta un poco comprometida. Creo que estamos cambiando y que los entrenadores actualmente pues intentan pues modificar los entrenamientos a otras variables como puede ser pues si tienen o no la menstruación las chicas o si están o no formadas, pero es una cosa que todavía va muy lento y que tenemos que empezar a darnos cuenta de que es más importante de lo que realmente pensamos. Entonces, bueno, pues creo que todos los entrenadores o casi todos los entrenadores quieren sacar el máximo rendimiento de sus atletas, pero claro, también hay que ver que no solo son atletas máquinas robots, sino que también son personas y que, bueno, que hay otros factores que también influyen. Y que también puede ser contraproducente, sobre todo si, hablando de atletas en edad adolescente, y por desgracia el caso de Mary Kane es un caso claro, que destacan de manera increíble a edades muy jóvenes, pero claro, ese sistema de entrenamiento, ese desarrollo que van teniendo, precisamente mata su rendimiento posterior en la categoría absoluta. Por supuesto, aquí hay que tener en cuenta de que aunque estemos con jóvenes talentos o con gente realmente brillante, niñas o niños, son eso, siguen siendo niños. Entonces, bueno, pues sí, hay que conseguir que saquen su mayor rendimiento, pero hay que mirar a largo plazo. No, no hay que explotarles al máximo solo porque veamos que son un talento en bruto. O sea, creo que eh, pues que hay que ver, no hay que quemar etapas y que poco a poco se tienen que ir puliendo esos diamantes, no de golpe querer sacarlo todo. Bueno, quería tratar también otro tema, precisamente tú como psicóloga, también atleta de alto nivel y preparándote y especializándote en estos problemas de trastorno de la conducta alimentaria. Una de las cosas que habla Mary Kane dentro de este Nike Oregon Project es que no tenía ni, a pesar de ser un proyecto pensado para el alto nivel, donde todo tenía que estar meticulosamente medido y preparado para que los atletas acabaran rindiendo, no había ningún especialista ni ningún psicólogo. Es más, quien creían que era psicólogo no lo era, no estaba licenciado y por lo tanto era una persona de la confianza de Alberto Salazar y que no ayudó en esos momentos más duros de Mary Kane, porque ella habla que expone estos problemas de autolesiones y que realmente no obtiene la ayuda, ni tampoco tenía una nutricionista. Es decir, había una persona que hacía las veces de nutricionista, pero no lo era, no estaba preparada para ello. ¿Tú crees que en estos grupos de alto nivel o dentro del alto nivel esto ayuda? El hecho de que haya personas que sin la titulación necesaria estén ejerciendo y estén con atletas de altísimo nivel mundial, como podía ser el caso de Mary Kane. Pues bueno, a mí la verdad es que este tema pues me toca bastante y me parece muy triste porque, bueno, me parece aparte de intrusismo a nuestras profesiones, también que al final el atleta necesita sacar, para sacar su mayor rendimiento, necesita apoyo en todas las facetas de su vida. Entonces, aquí no solo entrenar y la parte física o gimnasio, series, etcétera, sino que también pues hay que controlar a nivel nutricional o incluso a nivel psicológico, que es realmente muy importante no solo para sacar rendimiento del atleta, sino también pues para afrontar esa vida de presión y de ir corriendo a todos lados, de, bueno, pues entonces me gustaría hacer un hincapié en que debería haber pues profesionales formados y ya que pues si se quiere sacar un grupo de alto rendimiento, que sea de alto rendimiento en todas las facetas y no solo en algunas y que otras cogen. ¿Qué consejo le darías a una familia, a un entorno que está viendo o que empieza a coger esas señales de las que hablábamos antes de un joven o de una joven que está en edad adolescente, atleta? ¿Qué consejo le darías de cara a intentar ayudarle de cara a superar esta situación?
Bueno, la verdad es que es un tema muy complicado de tratar y de hablar, ya que muchas jóvenes y muchos chicos jóvenes que también sufren este tipo de patologías y de trastornos, pues niegan el problema. Entonces son los primeros que no quieren verlo y que se enfadan al hablar de ellos, por lo tanto que tus padres te estén hablando del tema y que te agobien no va a ayudar. Entonces, bueno, pues contactar con un profesional que quizás se pueda abrir más o con el que se abra más los jóvenes que están sufriendo estos problemas, e incluso hablar con los amigos, pero sin llegar a estresar a esa persona que realmente lo está sufriendo, porque lo primero, porque muchas veces no es consciente de su problema, y lo segundo, porque muchas veces se ponen a la defensiva si solo les presionamos. Entonces, bueno, pues pedir ayuda a un profesional y sobre todo no dejarlo pasar. O sea, tampoco tolerar cualquier comportamiento porque realmente puede tener consecuencias muy catastróficas para la persona que lo está sufriendo. Quizás esto último que dices haya podido ser el problema por lo que cayó tan hondo Mary Kane, porque después de el anuncio en el New York Times y en artículos posteriores que ha habido sobre el tema en los Estados Unidos, ha habido compañeros de entrenamiento que realmente como que se disculpaban con ella por no haber hecho nada en su momento. Atletas que estaban dentro de ese Nike Oregon Project junto a Mary Kane y que ha sido ahora, a raíz de que haya sido ella misma la que haya exteriorizado todo lo que le pasó, ha sido ahora precisamente cuando han dicho, pues sí, efectivamente, lo sentimos mucho porque estábamos empezando a ver esas señales. Pues bueno, o sea, la verdad es que me da mucha pena también porque el entorno muchas veces no se da cuenta porque son unos trastornos y unas patologías que muchas veces pues pueden parecer pasar desapercibidas porque es común que muchas atletas pues no tengan el periodo menstrual o que sean más delgadas que el resto de la población, entonces muchas veces no nos damos cuenta y los pasamos por alto. Pero bueno, las consecuencias, como me has mencionado tú, pues sí, son catastróficas y bueno, pues no es solo que vuelva a recuperar el peso y ya esté en un peso normal, sino que a lo mejor esta chica, Mary Kane, ya pues tenga problemas en su densidad ósea de por vida y problemas en el ciclo menstrual, etcétera, y bueno, consecuencias a nivel psicológico que seguramente lo haya pasado muy mal y probablemente queden todavía pues algunos retazos a lo largo de su vida con comportamientos con respecto al peso, la imagen, etcétera. Entonces, pues sí, pues es muy duro, la verdad. Bueno, y ya para acabar, sabemos que el alto nivel no es deporte salud. El alto nivel exige un esfuerzo físico importante, pero ¿dónde está la línea? Porque claro, es complicado saber dónde está la línea de lo que es ya perjudicial a largo plazo en pos del rendimiento deportivo y de entrenar más y más y más, que al final los atletas es lo que parecen querer siempre, ¿no? Y entre ellos, en mi época de atleta también me incluyo, ¿no? El quiero entrenar más porque quiero mejorar, pero ¿dónde está esa línea que todo el mundo tiene que tener más o menos clara para no rebasarlo y no llegar a esta situación? Bueno, pues aunque es cierto que es verdad que el alto nivel pues es muy lesivo para el cuerpo, ya que al final estás poniendo al límite tu cuerpo pues cada día entrenando con pues cómo llevas tu vida en el día a día, etcétera. Pero bueno, yo creo que el límite está en tener atletas sanos y personas sanas, sobre todo. Cuando ya solo pensamos por atletas, por rendimiento, por resultados, etcétera, ahí es donde hemos traspasado el límite, porque ante todo somos personas y bueno, hay que mirar otras variables, hay que mirar que hay vida más allá del deporte y que tiene que continuar, con lo cual es verdad que podemos tener algunas secuelas si hacemos deporte de alto nivel, pues que nos duelan las rodillas cuando seamos más mayores, etcétera, que alguna lesión que otra, pues eso es seguro, pero no puede haber problemas como trastornos de la alimentación que nos dejen tales secuelas o que tengamos osteoporosis. Bueno, pues yo creo que el límite está en eso, entre diferenciar entre personas y deportistas. Entonces, una vez que solo miramos por deportistas, ahí hemos traspasado las barreras.
Porque el deporte tiene muchas cosas buenas como para que te acabe destrozando la vida, como puede ser el caso de Mary Kane. Desde luego, o sea, el deporte al final hay que hacerlo de una manera que te aporte, entonces en el momento en el que te deja de aportar en cualquier faceta de tu vida, a nivel psicológico, pues a nivel social o incluso a nivel físico, pues ahí es cuando hay que hacer algo, porque realmente tenemos que disfrutar con el deporte y no que sea algo que nos rompa por dentro. Bueno, por suerte para Mary Kane consiguió darse cuenta, también su entorno, curiosamente su padre es médico y yo creo que por ahí vendría el hecho de que acabara saliendo de ese Nike de Oregon Project y aunque no haya podido seguir con su carrera deportiva, probablemente el hecho de salir de allí le haya salvado incluso hasta la vida, porque ya incluso ha reconocido que tuvo pensamientos suicidas. Miriam, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido todo un placer. Nada, gracias a vosotros. A ver si con este tipo de entrevistas y hablando un poco del tema, pues podemos concienciar más a la gente y bueno, pues hacerles ver que realmente esto es un tema importante y en el que hay que hacer hincapié. Seguro que sí. Y nada, y a los oyentes seguir conectados porque ahora, como ya sabéis, entramos en nuestra sección de historia. Hoy hablaremos de un tema relacionado con Jesse Owens. Ahí lo dejamos. Esta semana sale a subasta uno de los 4 oros olímpicos que consiguió Jesse Owens en Berlín 1936 y hace unos años, en el año 2013, ya se subastó una de estas históricas medallas del atleta americano. Superó el $1.000.000. Se espera que esta también lo supere. No se ha especificado cuál exactamente de qué prueba es esta medalla, pero lo que sí que me ha venido a la mente, y por eso he elegido esta historia para este programa, es la que consiguió en el salto de longitud y sobre todo eh, la amistad que entabló con el atleta alemán Lutz Long después de una serie de acontecimientos que seguramente no gustaron a Adolf Hitler, que estaba en la grada, pero que llevaron a una amistad con mayúsculas dentro del deporte y una historia que trajo que también es muy reconocida por los valores que entraña y sobre todo dónde se produjo y de la manera que se produjo. Así que hoy vamos a adentrarnos en la vida de Lutz Long, que por desgracia falleció posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo que combatir dentro del ejército alemán. Karl Ludwig, o como era llamado Lutz Long, nació un 27 de abril de 1913 y era, por así decirlo, el prototipo de atleta alemán, no de atleta, sino de alemán de la época que precisamente quería promover Adolf Hitler con aquello de la raza aria, rozando el 1,90 de estatura, rubio, pelo rubio, ojos azules, y era uno de los claros candidatos a conseguir medalla en la prueba de salto de longitud. Por lo tanto, era, como decimos, el ejemplo a seguir por parte de una Alemania que en aquellos Juegos Olímpicos, conocidos por su efecto propagandístico y por el hecho de que lo utilizaran los nazis como propaganda de cara al resto del mundo, la figura de Long pues era muy reconocible, ¿no? Alemania dominó el medallero, eh, no consiguió eclipsar del todo esas 4 medallas de oro de Jesse Owens, que seguramente dolieron, pero no tanto como quizás se cree, ya que fueron como un reducto de lo que fue el gran dominio de Alemania en esos Juegos Olímpicos, pero se esperaba que Lutz Long consiguiera la medalla de oro en la prueba de salto de longitud. Como decimos, él ya venía con un bronce europeo hace 2 años atrás, en Berlín 1934, aunque sí que es cierto que
no se identificaba con los valores de la raza aria. Como así le escribió varias veces a su madre en algunas cartas, él ya dijo que no estaba del todo de acuerdo con la raza, con todo lo que promulgaba el régimen nazi. Él mismo decía que la raza y el color de piel no tienen importancia y que no deberían determinar el destino de un pueblo. Pero bueno, aún así compitió con los colores de la bandera alemana, con los colores de la bandera nazi, y llega el día de la clasificación, el día de la famosa historia y por la cual ha pasado a la historia Long. Él pedían 7:15 para pasar a la gran final. Long lo supera sin ningún tipo de problema. Y el que estaba teniendo más apuros era el bueno de Owens, que ya había ganado además hace nada, hace ese mismo día, la medalla de oro en los 100 metros, y que después de 2 intentos todavía no tenía una marca registrada con la que poder pasar a la final. Él lo estaba intentando dar todo, él estaba arriesgando lo máximo posible por intentar superar esa marca de clasificación, pero llevaba 2 nulos. Y aquí llega Long y se acerca al bueno de Jesse Owens y le da un consejo que sirve a Owens para pasar ese trance, esos nervios, ese problema en el que se había metido, y le dice: oye, es que no necesitas intentar batir el récord mundial en cada uno de los intentos para luego pasar a la final. Haz un salto, asegura un salto que, aunque no sea tu mejor salto, te permita superar la marca de clasificación, y ya posteriormente en la final, una vez pasado este trámite, pues podrás desarrollar tu mejor salto, ¿no? Jesse Owens se da cuenta de que efectivamente Long tiene razón, asegura en ese último intento, se deja prácticamente 20 centímetros en la tabla, muy lejos, pero aún así es capaz de superar ampliamente la marca de la clasificación. Él ya sabía lo que era superar los 8 metros y por aquel entonces estaban pidiendo 7:15 para pasar a la final. Posteriormente, en el día de la final, era Lutz Long el que dominaba la prueba, en el que en el último intento, a falta del último intento de Jesse Owens, él estaba en posición de medalla de oro con su mejor marca personal, había saltado 7:87, rozando los 8 metros. Ya prácticamente todo el mundo esperaba que esa medalla de oro también fuera a parar al atleta alemán. Y llegó Jesse Owens en el último intento y superó la barrera de los 8 metros. Saltó 8:06, consigue la medalla de oro también en la longitud, sumándola en esos juegos a la que consiguió en los 100, en los 200 y en el 4% con el equipo norteamericano. Y con un récord olímpico que duraría la friolera de 24 años en volver a ser batido esos 8:06 de Jesse Owens. ¿Qué es lo primero que va a hacer Owens? Consciente de que él había ganado gracias al consejo que le había dado días antes Long en la clasificación, ya que sin ese consejo probablemente hubiera acabado haciendo otro nulo, ya que la manera en la que estaba afrontando la competición no estaba siendo del todo correcta. Owens va directamente a abrazarse a Long en un gesto que no sentó nada bien a los dirigentes del partido nazi. Aunque no es cierto que Adolf Hitler luego posteriormente no quisiera entregar las medallas, ya que únicamente había entregado en las primeras entregas de medallas y ya no había bajado nuevamente a entregar más metales en esos Juegos Olímpicos, pero lo que sí que reconoció su madre posteriormente es que Rudolf Hess, uno de los grandes dirigentes, de las grandes cabezas pensantes del régimen nazi, sí que advirtió a Lutz Long que no quería que nuevamente se produjera un gesto como el abrazo entre Long y Owens, entre un atleta alemán de raza aria, rubio, ojos azules, y un afroamericano que encima había sido como la piedra en el zapato de los nazis en una olimpiada
donde esperaban que fuera un dominio claro y que fuera una propaganda de cara a ese mensaje de raza aria que promulgaban los nazis. No fue así. Long se abrazó, entabló amistad con el bueno de Jesse Owens, una amistad que siguió posteriormente en los años posteriores a esos Juegos Olímpicos de Berlín 1936, hasta, como decimos, la muerte en 1943 del atleta alemán. Siguieron manteniendo a través de cartas, escribían mutuamente, y llega un momento en el que, ya estando en el frente, Lutz Long, ya sabiendo que probablemente no iba a pasar o no iba a sobrevivir a la guerra. Hay que decir que los atletas alemanes de alto nivel, los atletas olímpicos, en un primer momento estaban exentos de ir al frente y, por lo tanto, en esos primeros años de guerra mundial no formó parte del ejército nazi, pero en cuanto se empiezan a torcer las cosas, en cuanto se empiezan a haber más derrotas, se empieza a encrudecer el ambiente y se empieza a vislumbrar de que Alemania puede llegar a perder la guerra, ya que en la primera parte parecía todo lo contrario, pero llega un momento en el que van hacia abajo. En ese momento pues ya tienen que tirar de todo, y es en ese momento en el que Lutz Long es llamado a filas. Él va a Sicilia en la llamada Operación Husky, y en ese momento pues cae en combate. Se le da por desaparecido, ni siquiera se llegó a encontrar el cuerpo, y en el 14 de julio de 1943 fue declarado desaparecido. Como decíamos, en una última carta le pide a Jesse Owens que por favor vaya a Alemania, vaya a conocer a su familia, vaya a conocer a su hijo, y que le cuente cómo había sido la amistad entre ellos, en un ejemplo de transmitirle los valores de esa amistad, de una amistad entre un alemán y un estadounidense afroamericano. Era posible en aquella época, a pesar de que ninguno de los dos lo habían tenido ni mucho menos sencillo, ya que lógicamente para Long no fue fácil después de Berlín 1936. Incluso se llegó a decir que le iban a prohibir competir. No fue así, porque en el año 38 también vuelve a ser bronce en un campeonato europeo, pero incluso se especulaba con esa posibilidad de que, debido al gesto, al abrazo con Jesse Owens, al hecho de haberle aconsejado, incluso no se le permitiera competir más. Pero el que tampoco lo tuvo fácil fue Jesse Owens, que también en una época difícil para los afroamericanos en los Estados Unidos, a pesar de esas 4 medallas de oro, no tuvo el reconocimiento en aquel momento de que se podía pensar que podía tener pues un atleta que había ganado en la misma edición de unos Juegos Olímpicos hasta 4 medallas de oro. Como decimos, Owens cumple con la petición de Lutz Long en esa última carta, viaja a Alemania y conoce a su familia, y tiene una frase que es bastante famosa, una frase, ya para acabar, que resume un poco lo que es esta historia entre Jesse Owens y Lutz Long, una historia de amistad, de valores del deporte en una época donde precisamente no primaban este tipo de gestos y donde era muy complicado que se viera, y yo creo que por eso ha pasado a la historia el hecho de que tanto Long como Owens se abrazaran. Una vez había ganado la medalla de oro el atleta afroamericano, y lo que dice es: fue muy valiente por demostrar su amistad frente a Hitler. Se podrían fundir todas las medallas y copas que gané en mi carrera y no valdrían nada frente a la amistad de 24 quilates que hice con Long en aquel momento. Para él fue muy importante, para Owens, el hecho de entablar esta amistad con Lutz Long, y creo que con eso nos tenemos que quedar, con los valores que transmite y que debe de ser lo que tiene que ser el deporte. Siempre en épocas difíciles hay que fijarse en él, porque trae lo mejor de las personas.
Esperamos que os haya gustado esta nueva edición de En Cámara de Llamadas. Lo dejamos aquí. Ya sabéis, pasar una muy buena semana y el próximo lunes volveremos con más temas en vuestro podcast dedicado al mundo del atletismo. Así que feliz semana y adiós.